a lo que él siente, lo que él percibe, pero sobre todo para poder integrar adecuadamente la información, perdón, requeremos nosotros explorar a nuestro paciente, ¿no? Es decir, hacer clínica propedéutica, recabar datos objetivos, ¿no? A través de... Y dile que se toma un Red Bull, Chávez. Ah, sí, sí. Sí, Chávez, está bien. Y entonces, les decía, vamos a utilizar la clínica propedéutica para poder obtener estos datos de relevancia en nuestro paciente. La primera era la observación del perfil facial, ¿no? Entonces decíamos, no solo es ver si está chueco o derecho el paciente a simple vista, sino mediante el análisis, digamos, de las imágenes, ¿no? Entonces, para eso quedó tarea la siguiente semana. Estoy revisando sus trabajos, y la gran mayoría están muy bien realizados. ¿Sale? Déjenme descargarlos bien todos y ya les haré algunas observaciones puntuales. Entonces decíamos que algunos puntos específicos para poder determinar si hay o no simetría, si hay o no adecuada implantación, si hay o no, etc. ¿No? Es la primera parte que a través de fotografía nos puede y nos permite poder trabajar esta parte. El segundo apartado, ya para continuar, que no me estamos retrasando, habla sobre la observación de los condicionantes oclusales. Dice aquí el segundo apartado, es observación simple de los dientes y de la oclusión. Entonces, recordemos, y para que nos quede claro, decíamos que para que nuestra articulación temporomandibular funcione bien en chido y a todo control, debemos de tener en orden los diferentes elementos que la conforman. Entonces vamos a hablar que hay elementos propios de la articulación, elementos propios. Que aquí acuérdate cuando hablamos, perdón, de elementos propios, perdón por la voz mañanera, nos referíamos desde las superficies óseas, los ligamentos, el disco articular, la cápsula, el líquido sinovial, todos los elementos propios de la articulación, ¿no? Deben estar bien. Luego, hablamos de un factor externo que si bien no pertenece a la articulación propiamente, pero al ser parte de su dinámica es importante estudiarlo. Entonces hablamos de los músculos que mueven la articulación, ¿no? Y finalmente hablamos de un condicionante que son los órganos dentarios. Entonces decíamos de entrada que para que nuestra articulación temporomandibular esté en un correcto funcionamiento, estos tres elementos propios, que son los propios, los músculos y los órganos dentarios, deben de estar en un equilibrio, ¿sale? Decíamos que en la mayoría de las veces de los trastornos de articulación temporomandibular, las lesiones propias de los elementos que la conforman son resultado principalmente de alguna alteración muscular o de alguna alteración dentaria. Muy pocas veces, por sí mismo hay una lesión inherente propia, es decir, que esté una alteración funcional de las estructuras, que haya incompatibilidad de estructuras, que haya alguna lesión directa del cóndilo, etc., o del disco. La mayoría de los trastornos van a depender forzosamente o de alteración muscular o de órganos dentarios. Y específicamente, siempre esto de los órganos dentarios es el principal condicionante inicial para generar un trastorno o una alteración de la articulación. ¿Sale? ¿Se acordarán cuando vimos el video que les mostraba cómo se desarrollan los trastornos de la TM? Decía el doctor en el video que el principal elemento o problema de un inicio de un trastorno es los condicionantes oclusales en cuanto a mordidas destructivas, le llamamos. Entonces, tomando en cuenta esta situación, es importante entonces nosotros que podamos entender y comprender la importancia de la correcta función, estabilidad y funcionamiento de los órganos dentarios, ¿vale? Que a fin de cuentas, pues es algo que ustedes tienen.
Ahorita, ustedes ya llevaron la materia de anatomía estomatológica. Entonces, en esa materia ustedes ya aprendieron a ver cómo son las características normales de los órganos, tanto las cúspides como las fosetas, saben que deben de estar completamente, haber una complementariedad al momento de la oclusión, ¿no? O sea, si hay una foseta arriba, debe haber una cúspide abajo y viceversa. Entonces, como verán, el hecho de que nosotros como especie evolutiva haya cambiado tanto nuestra alimentación, ha generado alteraciones en nuestra simetría craneofacial y esto ha condicionado una mala oclusión, ¿no? De entrada, por ejemplo, nosotros la mayoría ya no tenemos espacio para nuestras terceras molares, las muelas del juicio. Entonces todos y cada uno de nosotros, evidentemente, al momento de erupcionar las muelas del juicio, aunque tengamos los dientes bien ordenaditos, si esta muela del juicio no tiene espacio, nos va a piñonar, nos va a alterar toda la muela, ¿no? Entonces, son todos muchos aspectos. Por un lado, la cuestión del desarrollo, ¿no? Te digo, mala alineación, no tenemos espacio, pero lo otro también implica el mal cuidado de los pacientes, ¿no? No sé por qué la mayoría de los pacientes siempre ven como algo no prioritario su salud de los órganos dentarios, en el sentido de que, pues, si me duele, pues ahí está, ¿no? Se aguantan el dolor, se va destruyendo la pieza dentaria, se va lastimando, y hasta que termina, y si llegan y les duele mucho, llegan con ustedes y pues, sáquenmela, ¿no? A pesar de que ahora en la actualidad hay muchísimas opciones para poder rescatar un órgano dentario, y la negra no, duele, va por fuera, ¿no? Como si alguna vez te doliera tu dedo y llega el doctor y pues me sigue dando el dedo, pues quítamelo, córtemelo, ¿no? No es así. Entonces, todos esos factores hacen que los condicionantes en los órganos dentarios predispongan a que haya una lesión en nuestra articulación temporomandibular. Entonces, por parte de nuestra exploración, uno dice aquí, observación simple de los dientes y y de la oclusión. Ahora, pues literal, aquí, ¿qué van a hacer? Van a pedirle, obviamente les digo, todo esto dependiendo su competencia. A ver, espero, me dicen que escuchaba como robotín, a ver si ya escucha mejor. Confirmen, si ya se escucha. Yo, profe. Se escucha un poco cortado. Un poco cortado. Bueno, si se escucha a todos, a lo mejor es la transmisión de ustedes, o sea, su recepción. Si cuando todos me escuchan robot a mí, es mi transmisión. Entonces verifiquen también su conexión. Y ya ven, esto del internet no se tiene. Pero bueno, entonces, les decía, entonces, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo a su competencia, a sus alcances, a lo que ustedes conocen ahorita, a lo que conocen ustedes, literal, van a solicitar la revisión de la boca del paciente. Ojo, aquí, mucha situación. Como les decía, esto lo van a hacer en un paciente real. Sí les pediría que esta parte del paciente que ocupen sea un paciente con su familia con la que convive, ¿sí? Es decir, con su mamá, su papá, algún hermano. Por las cuestiones ahorita de la contingencia que estamos viendo, no los voy a mandar a revisar a 20,000 pacientes, no, para que lo hagan a lo largo de todo el semestre, que les serán con un reporte con un grupo, a cierto grupo adecuado de pacientes, ¿no? Pero tienen que buscar al vecino, por ejemplo, los compañeros que son foráneos, pues tienen que ayudarse de sus vecinos, de la señora que les renta, etc, etc. Entonces, ahorita no vamos a hacerlo así, lo vamos a hacer solamente con un paciente, pero sí les pido de manera encarecida que sea con alguien que conviven todo el tiempo, o sea, familia cercana, no van a ver al novio, a la novia, sino principalmente a un familiar cercano, ¿sale? Entonces, ¿qué le van a pedir al paciente? Primero que nada, dice observación simple, literal es abrirle la boca y sea en el apoyo de un abatelenguas, observar los dientes de su paciente, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo primero que tendríamos que observar en nuestros pacientes?
con respecto a sus dientes, a sus condicionantes oclusales. ¿Qué es lo primero que tenemos que checar en ellos? La oclusión y, bueno, no sé si ya el tipo de oclusión. Que todos los dientes, o sea, que tenga todos los dientes. Primero que nada, ¿no? Que tenga todos los dientes, ¿no? ¿Cuántos órganos dentarios tiene? ¿No? Primero, sería eso, efectivamente. Si es un paciente ya adulto, debe ser con dentición, con dentición permanente, ¿cuántos órganos dentarios debería de tener? 32. 32. Tomando en cuenta que tuviera erupcionadas las muelas del juicio. Pero si no las tiene, que la no. Ahora 36, hombre. 32 si tuviera erupcionadas las muelas del juicio. 32. Pero si no tiene erupcionadas las muelas del juicio, 28, ¿no? 28. 28. O sea, ahora ya le quieren poner casi que fuéramos tiburones. Pues acuérdate que lo normal es que cualquier persona pueda tener 28 órganos dentarios, 7 por cuadrante. ¿Sale? 28 órganos dentarios. Aquí, obviamente, analizar si tiene erupcionado algún órgano, o sea, de las dichosas muelas del juicio, si está erupcionado o no está erupcionado, etc. Bueno, primero, exacto, ¿cuántos órganos tiene? Aquí a ver si los tiene todos, le faltan o le sobran, porque también incluso hay casos de dientes supernumerarios, ¿no? Personas que por alguna razón genética tienen más de un diente premolar, canino, sobre todo. Entonces, habría que ver que tenga su nombre. Ahora, si tiene pérdidas, también es importante que lo podamos percibir, porque acuérdate que si tienes pérdida de un diente, su antagonista pierde ese contacto y también hay lesión por no tener el diente, ¿sale? Ahora, ya checaste cuántos tiene. Ahora, ¿qué otra cosa? Inicialmente, pues la calidad de esos dientes, ¿no? ¿Cómo los tiene? Porque lo podrá tener, pero ver si tiene caries, ¿no? Si hay destrucción, ¿no? Pues cuántas personas dicen, tienen ahí su primera molar, pero está ahí a la mitad de la corona, ¿no? Ya todo destruido, o tienen el resto radicular, ¿no? Entonces tiene caries, destrucción, por ejemplo. O lo otro, si está rehabilitado, ¿sale? Si tiene rehabilitación, ¿de qué tipo, no? Si tiene alguna amalgama, si tiene resinas, si tiene coronas, si tiene incrustaciones, ¿no? ¿Qué más? Si tiene algún puente, ¿no? Una prótesis, ¿no? Tanto removible como fija. Si tiene tengo ortodoncia, ¿también contaría? Exacto, ¿verdad? Bueno, que tenga prótesis fija, removible, placa completa, monomaxilar, que tenga ortodoncia, ¿no? O sea, toda esta parte implica, porque acuérdate que en la rehabilitación, o sea, sí, a lo mejor ya tu paciente tuvo ahí su caries y es chido, digo, caloriro, y entonces tiene una amalgama, pero resulta que esa amalgama se la hizo su sobrina que estaba estudiando estomatología y fue la primera amalgama que le hizo en toda su vida a la sobrina, ¿no? Y resulta que ustedes verán, y bueno, aquí los que ya están más avanzadas se acordarán, que ya están en clínica, que la primera amalgama que hacen parece una corcholata vieja, ¿no? Se pide perdón a todos tus primeros pacientes por la primera amalgama o la primera resina, porque la verdad no tienen anatomía, no tienen nada y están todas bien chavas. Entonces, ahí cuando tengan esta oportunidad, las que ustedes después, ajá, exactamente, que después ya tengan más experiencia, recuerden mandar a traer a sus primeros pacientes y hacerles cambios de sus resinas y de sus amalgamas, porque seguramente se van hasta ustedes decir, ¿cómo puede haber hecho eso? Es normal, ¿no? Es normal, es parte de. Pero sí pasa mucho esto, ¿no? Entonces, también que ustedes, un paciente tenga una rehabilitación, dice, yo me hice mi amalgama, pero no tiene la anatomía, está infracturada, está subrapturada, o tiene algún problema, también genera condicionantes oclusales, ¿no? Entonces, todo esto, cuando hemos visto las placas completas, que los abuelitos o las personas que ya tienen las placas completas, las placas totales, y parece que tienen su perfil de boxeador, ¿no? Hacia adelante, parece que tiene un protector bucal. Están mal hechas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas
no solo que las tenga, sino la calidad de la rehabilitación también va a implicar una cuestión de tipo, no solo estética, sino de funcionalidad, ¿vale? Y finalmente, como decían por ahí, no alcancé a escuchar quién fue, la calidad de la oclusión. Aquí, la calidad de la oclusión. Aquí, bueno, evidentemente, si ustedes no tienen todavía ese conocimiento en cuanto a cómo determinar si el paciente tiene mordida cruzada, mordida abierta, overbite, overjet y todo lo demás, pues bueno, a lo mejor lo podríamos obviar porque no tienen todo el conocimiento. No sé si ustedes tengan ese conocimiento. Y no tenga, pues sí lo podría evaluar adecuadamente. ¿No? Si ya lo tienen, pues adelante. Si no, lo podemos ir obviando, pero es una cuestión de experiencia, ¿no? Entonces, así a simple vista, podemos nosotros saber si el paciente puede tener algún condicionante oclusal que nos pueda determinar si encuentras alguna situación de pérdida de dientes, mala rehabilitación, etc., ya te puede ir dando una orientación a que el paciente pueda padecer un trastorno de articulación temporomandibular, ¿no? Entre más jóvenes hemos visto, ustedes han visto, bueno, van a ver pacientes 13, 14 años que ya tienen la boca como si de una persona de 40 años o menos, o más descuidada, ¿no? ¿Sale? Hasta aquí una duda o pregunta con este apartado número 2. Doctor, yo tengo una duda. ¿Sí? Bueno, si una persona tiene protrucción y le toca a ella sacarse las terceras molares y debido a que ella no puede abrir bien su mandíbula, no se la pueden sacar, ¿qué procede a hacer? Acá, bueno, eso tendría que valorarlo adecuadamente. Por eso, esta parte, por ejemplo, de las cirugías de terceras molares, es importante, digo, algunos de ustedes como estomatólogos generales, evidentemente, van a tener el conocimiento de poder realizar cirugías de terceras no complicadas, no complejas, ¿no? O sea, porque son generales. Pero en casos especiales y en particular como ¿no? Que el paciente ya tenga una anquilosis de su articulación, que tenga prognatismo, que tenga alguna limitante, en este caso, por ejemplo, para abrir, y complique esta parte de la cirugía, requiere forzosamente la valoración por parte de un especialista, de un cirujano maxilofacial, ¿sale? Y entonces, normalmente este tipo de procedimientos tendrán que realizarse de manera más controlada e incluso bajo algún tipo más grande de anestesia para poder facilitar incluso la luxación de la mandíbula y poder trabajar adecuadamente. Si tu paciente lo están viendo un estomatólogo general que no tiene el conocimiento adecuado, podría lastimarla más de lo normal, ¿no? Sí necesita o sea, no es imposible, pero sí debe de verla más aquí específicamente un especialista en la materia, que es un cirujano maxilofacial. Ok, gracias. ¿Vale? Doc, un Entonces, favor, ¿puede repetir donde lo que tenemos que ver en el paciente de tarea? pues es que ya lo borré porque lo escribí. No estaba en la diapositiva. Entonces te decía, primero Está bien. hay que ver que tenga todos los órganos dentarios, ¿no? Aquí ya habíamos dicho, que tenga todos los órganos dentarios. Y decíamos claramente que debe tener mínimo, si es paciente adulto, sus 28 dientes, sus 28 órganos dentarios, ¿no? Luego tenemos que ver la calidad de esos dientes. Primero, ¿no? Si tienen caries, si tiene caries, si tiene rehabilitación en esos dientes, a lo mejor tiene caries, pero tiene rehabilitación. Y entonces la rehabilitación hay que ver la calidad de esa rehabilitación. ¿Cuáles son los tipos de rehabilitación? Pues vamos a ver que si tiene amalgamas, coronas, ¿no? Incrustaciones, prótesis fija o removible,
que si tenga una placa monomaxilar, o si tiene una placa total. Vaya, ahora hasta la actualidad, ¿no? También ya hay implantes, ¿no? Hay gente que ya se pone implantes. Entonces, ya es una técnica ya más común, la calidad de los implantes, etc., etc. O sea, toda esta calidad de la rehabilitación, que la tenga, pero la calidad. Si está sobreobturada, infraobturada, ya está vieja la amalgama, ya está vieja la resina, ya está, ¿no? Lo que les decía de los puentes, o las prótesis fijas o parciales, o las placas totales, mal ocluidas, el paciente parece que tiene siempre un protector bucal, ¿no? Y finalmente, la calidad de su oclusión. Es decir, les decía, esto, si no lo tienen a la mente, bueno, no tienen el manejo de este conocimiento, que lo podemos obviar. Si el paciente tiene mordida cruzada, mordida abierta, overbite, overjet, y ese tipo de cosas, entonces, bueno, habrá que checarlo. ¿Sale? Gracias, doctor. Sale. Entonces, ¿ya lo puedo borrar? Ya, muchas gracias. Sale. Entonces, ¿no? Así podemos decirle a nuestro paciente, entonces, que tranquilamente abra su boquita, ¿no? Entonces ahí le observamos, ¿no? Así, qué bendición ver una boquita así, ¿no? Toda chida, linda y encantadora, ¿no? Con estas características, todo ordenadito. Vaya, hasta por ejemplo ahora los dichosos blanqueamientos, ¿no? Hay gente que tiene, en lugar de color diente, tiene color, es completamente blanco, piensan que eso es lo normal, ¿no? El exceso de blanqueamientos dentales también genera alteraciones en la estructura de nuestros órganos dentarios, ¿no? Debilidad en la dentina, y entonces, no, ¿vale? Y, pues pero digo, ¿qué más quisiéramos que siempre ustedes vieran ese tipo de pacientes? La realidad es que normalmente vamos a ver algo así, ¿no? ¿No? Entonces, ya saben, ¿no? Con todos los condicionantes crustales habidos por haber, ¿no? Falta de dientes. Ándale, Karen, exactamente, ¿no? Color trident, ¿no? De esos color chicle, los dientes, ¿no? Que hasta cuando les ponen la luz ultravioleta brillan los dientes, ¿no? ¿Sale? Ok. Entonces, ¿dudas al respecto hasta acá? Con este apartado 2. ¿Sale? Entonces, ahora, vamos a hablar del apartado 3, dice observación de los movimientos articulares. Acuérdate que ahora sí, la primera parte, tanto el apartado 1 como el apartado 2, era de simple observación, ¿no? O sea, recabar datos a través de la simple y llana observación. Ahora, a partir de este capítulo, de este apartado 3, vamos a hablar ya de una participación más activa, ¿no? De ciertas maniobras que nos van a ayudar a encontrar diferente información. Lo primero, vamos a hablar de los articulares que puede hacer el paciente de manera normal. Acuérdate que son la apertura y cierre, va de la mano, la lateralidad o inducción, es decir, hacia un lado, nuestra mandíbula, y los movimientos de protrusión o retrusión o antepulsión y propulsión, hacia adelante y hacia atrás. ¿Sale? Aquí la importancia es que el movimiento que más se hace, ¿no? Que más hacemos, es el movimiento de apertura, abrir la boca. Entonces, ¿te acuerdas cuando vimos el video? Decíamos que durante el movimiento de apertura, nuestro cóndilo hace dos movimientos. Un movimiento de rotación, es decir, gira sobre su propio eje, y luego un movimiento de traslación, es decir, que cambia de ubicación sobre su eje que está sobre la cavidad clinoidea. Entonces, en el momento de apertura activa, en el momento que abres tu boquita, tu cóndilo gira sobre su eje y se hace hacia adelante. Pero durante ese movimiento hacia adelante, lo acompaña el disco articular, ¿no? El disco articular. Entonces, es una dinámica que hace que se mueva tanto el cóndilo como el disco, cada uno por un músculo en particular, ¿no? La apertura por tanto el temporal como el macetero, y el cierre, y el movimiento del disco por la cabeza superior del pterygoideo externo o lateral, ¿no? Entonces, aquí vamos a medir entonces que el principal, cuando una persona está afectada en la integridad de su articulación, donde lo vamos a notar más es en el movimiento de apertura, puesto que es el movimiento más, el movimiento básico más notable o a simple vista se puede evaluar.
¿Qué vamos a buscar al momento de analizar si el paciente tiene una buena apertura? Primero, la amplitud, es decir, qué tanto abre nuestro paciente su boca. Y entonces aquí se acordarán que platicamos en los movimientos normales, cuánto es lo normal que puede o que debe de abrir una persona su boquita. 40, 45. A ver, ¿quién da más, quién da menos? 40 a 54 milímetros. Exactamente. Entonces, decíamos que la amplitud normal de una persona debe de ser de entre 40 a 54 milímetros. Es decir, entre 4 centímetros o 5.4 centímetros o en milímetros, es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, decíamos que esto es un rango normal, ¿sale? Luego, decíamos que si la persona abre por debajo de 40 milímetros, ¿cómo se va a llamar esa situación? Restricción. Exacto, entonces el paciente hable por abajo de 40 milímetros, por menos de 40 milímetros, hablamos de restricción. Y entonces nosotros podemos ir determinando si esa restricción es dependiente de un músculo, es decir, que el músculo no permita abrir la boca, o que ya tenga una lesión en su articulación y eso le genere una limitación de la función, ¿no? Entonces hablamos de una restricción de tipo muscular y una restricción de tipo ósea. Y eso también lo vimos. Cuando hablamos o podemos presuponer que el paciente tiene una restricción causada por mal funcionamiento muscular. A ver, los escucho. Eso lo tienen ahí en su... ¿Puedes repetir, por favor? Cuando, o sea, decimos que la restricción es menos de 40, pero decimos que esta restricción puede ser muscular o puede ser dependiente de superficie, o sea, de un mal funcionamiento de un músculo o de un mal funcionamiento de las superficies óseas. Entonces, ¿cuándo, a qué cantidad o en qué Cuando abre su boca milímetros de 30 a 39 milímetros. de cuánto? Ya nos escuchó bien, doctor. Alguien habló. No, no sé. De 30 a qué? No escuchamos bien. No sean rancheros. Cuando hablamos de personas de 40, pero que sea de orden muscular, ¿qué cantidad de milímetros? Lo tienen. Menos de 30. Cuando es menor de 25, hablamos de un problema articular, ¿no? Cuando es de 30 a 39 milímetros, A ver, no escuché, se escuchó todo los robotcitos. Menos de 32. A ver, alguien que levante la mano y diga. 25 y 35 En hablamos de general, problema muscular. Entonces hablamos que de un dolor de 25 milímetros a 35 aproximadamente, hablamos que el paciente puede tener un tipo muscular, es decir, que alguna situación de sus músculos estén mal funcionando y le evite abrir la boca. Y si el paciente tiene menos de 25, en altura menos de 25 milímetros, pensamos que tiene una lesión de sus óseas. Bien, hasta acá. Luego, veamos entonces que la amplitud
le llamamos a eso? Recuerden entonces que la limitación de movimientos va a depender de, obviamente, las superficies articulares, pero sobre todo de los ligamentos en particular, ¿sale? Ahora, ¿qué ligamento es el que limita la apertura? Acuérdense, solo tienen ya apuntado ¿El también. pterigoideo? No, ligamento, no músculo. Acuérdate que hablamos de... Ligamento estilomandibular. ¿Dónde? El ligamento estilomandibular. ¿O esfenomandibular? A ver. Tenemos en clase cuáles son. Acuérdate que son dos ligamentos accesorios. Uno limita la apertura y uno limita la apertura. Esfenomandibular, doctor. El esfenomandibular. Entonces, el ligamento esfenomandibular va a limitar el movimiento de apertura de la boca. Entonces, si el paciente puede abrir más allá de 54 milímetros, quiere decir que normalmente puede abrir, este ligamento está más aguadito, por decirlo así, ¿sale? Ahora, esto yo he visto pacientes cuando hemos hecho las prácticas en el salón, habíamos encontrado pacientes, alumnos, ¿no? Ustedes que hacen la prueba, que pueden ver hasta 63 centímetros, casi se comen una persona, más. Pero aquí ahorita vemos cuando, acuérdate, un solo dato por sí mismo no te va a dar la información completa. Vamos a ir la completa. Aquí levanto la... Celi. Perdón, ¿cree que me pueda mencionar la última restricción que hizo? Que mencionó más bien. Mencionó 3, si no me equivoco. La muscular, la ósea y la otra, ¿cuál era? Perdón. Es 40, 50. Las mediciones de cada una de ellas. Luego dijimos que si hay un exceso de apertura, hablamos de hiperlaxitud, y decíamos que esta hiperlaxitud es por el ligamento que lo gobierna, es el esfenomandibular. Entonces, si este ligamento está más aguadito de lo normal, puede abrir el paciente más la boca. Ahora, decíamos, no siempre un solo dato va a ser concluyente para determinar si hay alguna anormalidad. Entonces, para esto necesitamos nosotros siempre poder determinar algunos otros datos que ahorita veremos a la continuación. ¿Cómo nosotros vamos a medir la amplitud? ¿Cómo vamos a determinar si el paciente está de manera correcta abriendo su boquita en tamaño adecuado? Midiendo entre medio de los dos incisivos, tanto superior como inferior. Efectivamente, muy bien, Estrellita. Vamos a pedirle al paciente que abra su boca, ¿sale? Lo más que pueda, ¿sale? Y entonces, ¿se acuerdan que para eso vamos a utilizar el vernier? Vamos a utilizar el aparatito que les pedí que compren en la ferretería. Entonces, utilizando las pincitas, ya lo tienen en sus manos, si no se acuerdan, que tenía dos tipos de pinzas, unas gruesas, grandotas,
y unas delgaditas, puntiaguditas. Vamos a utilizar las pinzas, las puntas delgaditas, esas nos van a servir para medir la amplitud interna. Entonces, le vas a pedir a tu paciente que abra la boca y efectivamente vas a colocar las puntas, estas dos puntitas, sobre los bordes incisales, tanto superior como inferior. Y entonces ahí vas a determinar, ¿sí?, el tamaño de la apertura. Vas a hacer la medición. ¿Sale? Y entonces eso es lo primero que tendrías que anotar y checar si el paciente abre de manera normal. Si abre de manera anormal, es decir, por abajo de 40, tú podrás determinar, ir pensando, ¿no? Pues a lo mejor su situación es una restricción de tipo muscular ósea, dependiendo la cantidad en la que se encuentre su medición. O tiene hiperlaxitud, ¿vale? ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, doc. Ahora, les digo, vamos a ir complementando toda la información. Luego, vamos a hablar que el paciente, uno de los elementos que hace es la lateralidad. Acuérdate que decíamos que nuestra articulación tiene unas peculiaridades anatómicas, que es una articulación 2 en 1. O sea, podemos utilizar la articulación del cóndilo del lado derecho con la cavidad del temporal derecho, o el cóndilo del lado izquierdo con el temporal del lado izquierdo. Entonces decíamos que esta articulación es como 2 en 1, porque a veces utilizamos solo la del lado derecho, solo utilizamos la del lado izquierdo, o podemos utilizar las dos al mismo tiempo, por ejemplo, al momento de desgarrar, o podemos hacer un movimiento sinérgico, es decir, primero una y luego la otra al momento de trituración. Si se acuerdan ustedes, por ejemplo, y algo que ustedes puedan interiorizar, es que siempre nosotros masticamos más los alimentos del lado dominante. ¿Qué quiere decir? Si tú eres diestro, vas a masticar, desgarras tu comidita, pero siempre tratas de masticarlo más del lado, en este caso, del lado derecho. Si eres zurdo, del lado izquierdo. Y esto es una peculiaridad normal, ¿no? Que a veces cuando intentamos masticarlo del otro lado como que sentimos raro. Esto es normal. Entonces, esto implica forzosamente una sobreutilización siempre más de un lado que del otro. Ahora, nosotros debemos determinar entonces que podamos abrir nuestra articulación de manera simétrica, es decir, que los dos cóndilos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, se abran al mismo tiempo y que tengan la misma amplitud. Para esto necesitamos determinar si hay simetría o no en la apertura de nuestra boca. ¿Y cómo lo vamos a determinar? ¿Cómo creen ustedes que podamos determinar si hay simetría en la apertura de nuestra boca? Palpando y con el vernier. Podemos palpar, exactamente. ¿Y la otra? Con el vernier también. Ok, justo se empalman los dos. Exacto, midiendo. Midiendo. Ahora, primero, bien dice Abner, primero vamos a palpar. ¿Qué vamos a sentir? A palpar, acuérdate que es lo mismo que sentir, ¿sale? Entonces, déjenme aquí, primero digo, esto es complejo, mas no imposible, porque lo tenemos que hacer así. Entonces, espera que se vea. Entonces, lo primero que tendrían que hacer para poder palpar o sentir la articulación, se tendrían que colocar detrás de su paciente bien sentadito en una silla, ¿sale? Y tendrían que ubicar su articulación temporomandibular. Recuerda que para que ubiquemos dónde está la articulación temporomandibular, está por delante de nuestro conducto auditivo externo. Entonces, aquí estaría nuestro conducto auditivo, exactamente por acá, más o menos, tendría que estar ubicada nuestra articulación temporomandibular. Entonces, con sus dedos índices, le piden al paciente, primero que abra de un lado, tocan de un lado, abre, y primero sienten que esté en el cóndilo, que esté la articulación, tanto de los dos lados. Y entonces le dicen al paciente que abra y cierre. Que abra y cierre. Y entonces en ese palpar, en ese sentir, tanto derecho como con los dos índices, ustedes pueden percibir con su tacto si los dos cóndilos se abren al mismo tiempo y se cierran al mismo tiempo cuando el paciente abre o cierra la boca.
¿Sale? Ya desde ahí. Y verán cómo, esto háganlo, si tienen sus papás, su mamá, sus hermanitos, su abuelita que va con ustedes, verán, y ustedes mismos lo pueden hacer, se pueden hacer una autoexploración, cómo pueden encontrar diferencias sustanciales en la apertura de los diferentes personas que lo tocan, ¿sale? Lo primero es palpar, sentir. Ahora, lo otro, hacerlo de manera objetiva, porque obviamente a lo mejor yo lo puedo sentir, no, sí siento que no se abre bien, ¿no? Y le digo a alguien más, mira, siéntate, no, pues yo siento que se abren los dos al mismo tiempo. Acuérdate que cuando hacemos una revisión clínica, tenemos que dar datos objetivos, es decir, que sean medibles y cuantificables, que no quede duda a la percepción de una persona. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es medir, como dijo también por ahí Abner, con nuestro vernier. ¿Qué vamos a medir? Bueno, primera pregunta. ¿Cuáles son los órganos dentarios que norman la alineación o son los pilares de la oclusión en nuestra boca? Los dos incisivos centrales. Los caninos, efectivamente, Okay. los caninos. De hecho, bueno, eso lo tuve que haber dicho hasta la maestra Nancy, ¿no? Se sabe que podrías perder alguno de los demás dientes, pero si pierdes tus caninos, se pierde esta parte de la alineación, o sea, hay una alteración en los caninos, en la erupción, se pierde la oración. Los ejes de orientación oclusal son caninos, tanto superiores como inferiores, derechos y izquierdos. Entonces, para que nosotros podamos ya hacer de manera objetiva la simetría de nuestra boca del paciente, vamos a analizar guías caninas. Guías caninas. Entonces tenemos dos, la guía canina derecha y la guía canina izquierda, ¿no? ¿Vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues lo mismo, le pedimos al paciente que abra la boca y colocamos el vernier que mida la punta oclusal del canino derecho superior con el canino derecho inferior. Y entonces nos va a dar una medición en tantos milímetros. Le pedimos ahora que vuelva a abrir su boquita y hacemos la medición de canino superior izquierdo, canino inferior izquierdo, y nos va a dar una medida en milímetros, ¿no? ¿Cuándo podemos determinar que hay una simetría? Cuando entre estas dos medidas, entre el derecho y el izquierdo, no haya una variación. Bueno, es que no puedo poner símbolos. Cuando sea la situación igual o menor la diferencia de 2 milímetros. Entonces, ¿de dónde se mide? Le decía Karen, le pedimos al paciente que abra la boca, ubicamos su canino derecho superior, canino inferior. Y entonces del borde incisal oclusal a borde oclusal, borde oclusal tanto canino, derecho y izquierdos, hacemos la medición. O sea, ahí nos va a salir la guía derecha y la guía izquierda. Entonces, o sea, esos dos caninos que están ocluyendo, ¿son los que se van a medir? O sea, le dice al paciente, abra la boca, ¿vale? Ubicas canino derecho superior, canino derecho inferior, y mides la distancia que hay al momento de que tiene abierta la boca. Acá. ¿Vale? Ok. Y mides del lado izquierdo, la apertura. ¿Sí? O sea, de la boca, ¿no? De los labios. No de aquí a acá, no, de apertura, de abrir la boca. ¿Sale? Porque lo que vamos a medir es si hay o no simetría al abrir su boca. Entonces, abre la boquita al paciente, acá. Y entonces solo anotas. Si esa medición que tú tuviste, comparas la derecha que encontraste con lo que encontraste del lado izquierdo, es igual o menor a 2 milímetros, quiere decir que es de manera normal. Porque esa variación es aceptable. ¿Qué quiere decir? Ejemplo, tú mides a tu paciente, abre su boquita y mides que del lado derecho tiene 38 milímetros de apertura y del lado izquierdo tiene 36 milímetros de apertura. Hay una diferencia entre los dos de 2 milímetros, igual o menor 2 milímetros,
está normal. Puede haber el problema, el asunto que encuentres 38 y 38, normal. Pero ¿qué sucede si uno tiene 38 y el otro tiene 42, por ejemplo? Entonces quiere decir que hay una simetría hacia, si abre más a la izquierda, hay una simetría hacia la derecha, ¿no? Abre más una del otro. Entonces está asimétrica su medición. ¿Sí? ¿Quedó clara esta parte? Sí, Doc, es sobre las cúspides, ¿verdad? La medición. Ajá, exactamente. ¿Sí? El bordecito, el bordecito. Aunque no les maneje muy bien los datos de esto de los dientes, porque no soy dentista, entonces a veces se me va esa parte de decirles que si es oclusal y esas cosas, porque digo, me he metido porque pues, la agarro la onda, pero a veces se me van los datos, ahí se me corrigen, sobre todo la anatomía dental, porque a veces sí se me van. No soy dentista, no soy estomatólogo. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Vale, entonces, luego, siguiente punto que vamos a poder, tenemos que observar en esto de la apertura activa, vamos a ver la presencia o no de dolor. Veremos más adelante que la presencia o no de dolor es uno de los puntos más claves para determinar si hay una gravedad. Es decir, que la lesión que tiene nuestro paciente ya está generando un daño sustancial. O sea, que ya tenemos que hacer algo, porque de lo contrario va a generar un daño más a profundidad y que puede ser irreversible. Y entonces, todo va asociado, acuérdate, un solo dato por sí solo no te genera un diagnóstico, lo tienes que ir integrando. Entonces, ejemplo, tu paciente le haces la medición y tiene 28 milímetros, ¿no? De apertura. Tiene simetrías, es una apertura, pero no tiene dolor. Quiere decir, tiene una restricción que no le genera todavía daño a las estructuras porque está simétrica la apertura y no tiene dolor. Entonces puede ser que se contracturó, puede ser que recibió un golpe, entonces el músculo está funcionando mal y entonces eso le esté generando la restricción. ¿Sale? Luego, por el contrario, el paciente le mides y tiene 22 milímetros. Tiene una apertura asimétrica completamente y tiene dolor al momento de abrir la boca. Entonces aquí ya estás viendo que tiene una restricción de índole óseo, tiene una asimetría, entonces está sobreocupando de un lado más la articulación y ya tiene dolor, nos indica que puede ya tener un daño más avanzado, implica ponerse las pilas, ¿no? Lo otro, tienes un paciente que abre la boca y la abre a 64 milímetros, pues tiene hiperlaxitud, tiene simetría, pero no tiene dolor, quiere decir que es una adaptación fisiológica. O sea, el paciente puede abrir su boca así, grandota, sin ningún problema. ¿Sale? Por el contrario, fíjate, te digo, es una combinación, por eso es algo que ustedes deben de ir. Esto se llama la capacidad de diagnóstico clínico. Tener la capacidad de ir procesando la información que recaban e ir en su cabecita integrándola y poder ir pensando en un diagnóstico. Y en el diagnóstico, en el tratamiento. Por ejemplo, tu paciente abre 50 milímetros. Técnicamente es una apertura normal, pero resulta que al momento de abrir acá, abre, bueno, aquí le voy a tratar de borrar esto, espérenme tantito. Resulta que al momento de abrir, ¿no? Abre 50, pero en su guía canina tiene del lado derecho 46 y del lado izquierdo tiene los 50 y hay una sobrecarga. Resulta que al momento de abrir el paciente tiene dolor, ya presenta dolor al abrir la boca.
si tú nada más te quedas con el, pues la abrió 50, está normal, y no haces las demás mediciones, aunque puede estar abriendo normal, aquí ya vemos que hay asimetría en su apertura sobre ocupación de una articulación, ya tiene dolor, ya hay un daño. ¿Sale? Porque a lo mejor entonces este paciente podía abrir antes más su boca, y ya le está generando un daño. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien hasta acá? Doctor, y para medir la amplitud, ¿de dónde a dónde se mide? Ah, pues ahí voy para allá. Déjenme borrar esto. Ya les había comentado, pero igual se les fue el Wi-Fi como a mí a veces. Entonces, por ejemplo, acá está la imagen. Perdón si está medio fea la imagen, pero... Entonces, les decía, vamos a utilizar nuestro vernier con las paletas. Aquí están ocupando mal las paletas, son las paletas internas, las chiquitas. Es más, me voy a tratar de regresar para que quede claro esta parte. Espérenme, déjenme, me regreso acá, pero no. Aquí lo estamos viendo. ¿Dónde está? Acá está el vernier. Entonces acuérdate, en la medición interna la vas a hacer, la amplitud, con estas paletitas, con estas. ¿Sale? Con estas las vas a hacer. Entonces, conforme tú las abres, aquí te va dando la medición en esta parte. ¿Sale? Aquí te lo va a dar. ¿Ok? Y entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Vas a pedirle al paciente que abra su boca. Vas a pedir al paciente que abra su boquita. Y entonces colocas las paletitas internas aquí. ¿Sale? En el borde incisivo. Con los incisivos centrales superiores, incisivos centrales inferiores en sus bordes oclusales. Y haces la medición acá. Ojo, ¿eh? Ok, hasta aquí vamos bien. ¿Vale? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, Sí, doctor. también puede surgir que te dice el paciente, fíjate, porque tú le dices que abra la boca lo más que pueda. Entonces, te dice, yo abro hasta acá, pero ¿sabes qué? Voy abriendo la boca y de momento abro, me duele. Abro más y se me quita el dolor. Eso también es un síntoma que habrá que investigar. Entonces también eso se mide y se anotaría en su historia clínica. Así de, el paciente pudo abrir hasta los 40, ahí sintió dolor, pero después todavía puede abrir más su boquita hasta los 46, ya sin dolor, porque eso implica alguna alteración de la articulación, ¿no? Que puede abrir y de momento le duele, luego abre y ya lo puede, modificar, ¿sale? Ok, déjenme, voy a pasar aquí un poquito la imagen del vernier para que para que la podamos utilizar ahorita. No me esté yo regresando tanto. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Ya saben, ¿eh? Si hay dudas, vámonos resolviendo para que podamos. De todos modos, una vez que terminemos de revisar esto, vamos a hacerlo más a profundidad para que no queden dudas. De todos modos, déjenme checarles hoy. Este fin de semana tuve otras situaciones que atender. Les decía, una de estas es que tengan ustedes una guía, un documento. Entonces, déjenme checar, tengo un formato de la historia clínica, se los voy a mandar para que lo empiecen a checar y sobre eso puedan ir vaciando sus hallazgos, ¿no? Pero lo importante es que lo sepan hacer. Ahora, otro de los movimientos naturales de nuestra articulación es la antepulsión o retropulsión, es decir, hacerlo hacia adelante en nuestra mandíbula y hacerlo hacia atrás. Normalmente el movimiento hacia adelante, la antepulsión, es un movimiento activo, acuérdate, mediado también por el macetero y el temporal, y la retropulsión es un movimiento pasivo, es decir, que regresa sólido. Al momento de que nosotros hacemos la antepulsión,
nuestro cóndilo se posiciona lo más adelante sobre la cavidad glenoidea y en el momento de la retropulsión, el cóndilo debe de regresar hacia su eje normal. Pregunta. Sabemos que los músculos son los que generan el movimiento, es decir, en este caso, el macetero y el temporal, ¿no? Hacen esto. ¿Qué ligamento es el que limita la antepulsión o el movimiento de protrusión? Estilomastoideo. ¿Estilomastoideo? No, porque imagínate, sería de la estiloides al temporal. El estilo mandibular, efectivamente, es el estilo mandibular, ¿sale? Entonces, aquí con esta exploración de antepulsión y retropulsión, vamos a, aquí les voy a enseñar, ¿no? Decíamos, estos son los movimientos, ¿no? Hacer hacia adelante y regresar. Ahora, esto también puede ser medible, Normalmente hablamos que nuestro movimiento de antepulsión, y se los había también mencionado en los movimientos naturales, lo normal es que podamos hacer hacia adelante nuestra mandíbula 15 milímetros, ¿vale? 15 milímetros. Y como media normal, por decirlo así, como ya hacerlo un parámetro normal, podemos decir que puede ser desde los 10 hasta los 15 milímetros este movimiento de antepulsión, ¿no? Igualmente, si hablamos que se va por mucho más allá de los 15 milímetros, vamos a hablar de hiperlaxitud, ¿no? Si se va más allá de los 15 milímetros, ¿no? Y si se va por debajo de los 10 milímetros, o menos de 10 milímetros, vamos a hablar de una restricción. ¿Sale? ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Déjenme aceptar a esta niña. ¿Qué movimiento era, perdón, no? Ahorita te lo digo. Antepulsión y retropulsión. El movimiento activo es la antepulsión, hacer hacia adelante nuestra mandíbula. Es decir, esto. Aquí lo estás viendo. Está nuestra mandíbula, antepulsión, hacerla hacia adelante. Sacar los dientes de abajo. Así como lo estoy haciendo yo. ¿No? Mandibulín. ¿Sale? Ahora, les decía, este movimiento que hacemos hacia adelante nuestra mandíbula puede ser normal, un parámetro normal de entre 10 a 15 milímetros. Si lo podemos hacer más, hay quien lo puede hacer muchísimo más, hablamos de hiperlaxitud. Si lo podemos hacer, se puede hacer menos de 10 milímetros, hablamos de una restricción. ¿Ok? Ahora, esto también lo tenemos que hacer de manera objetiva. O sea, yo normal le puedo decir al paciente, a ver, hágalo hacia adelante, tú hacia atrás. Ah, pues a ojo de buen cubero, no. Tenemos que hacer datos objetivos, tenemos que medirlo, ¿sale? Y entonces, ¿cómo lo hacemos? Igual con nuestra ayuda del vernier. Entonces, déjenme borrar esto. Igual con nuestro vernier. Doc, Mande. la hiperlaxitud es sobre el ligamento estilomandibular. Ah, exactamente. Ok. No, ¿de qué? Entonces, mira, en nuestro vernier les decía, nosotros vamos a ocupar estas para poder medir la amplitud, acuérdate, ¿no? Colocamos. Ahora, tenemos otra que es esta pequeña regla. Esta nos sirve para medir profundidad, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si tú, por ejemplo, tienes un conducto, así, tú colocarías tu vernier en esta posición acá y haces con esta guía, estiras la regleta a que se introduzca en este tubo y entonces aquí te va a dar una medición. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Con esta. Entonces, con ese mismo principio, lo que ustedes tendrían que hacer es, déjame regresar, colocar el vernier, aquí vamos a ponerlo acá, colocar el vernier, al decir al paciente que haga este movimiento, aquí colocaría en la base de plástico de nuestro vernier, ¿sale? Y aquí tendremos que meter nuestra regleta, esa de metal, hasta que toque el borde incisal superior, los incisivos centrales, ¿sale?
Y entonces aquí, aquí estaría nuestra regla del vernier, nos daría una medición y ahí tendremos que determinar la cantidad, que es lo normal entre 10 a 15. ¿Sí? Entonces, repito, le pedirías al paciente que haga el movimiento hacia adelante de su boca, así. Colocas aquí sobre la cara, es que a mí se me van los nombres de las caras de los dientes, no me las sé, esta cara del incisivo central, acá, inferior, y entonces introduces la regleta hacia adentro hasta que toque con el borde incisal del incisivo superior. Entonces, esta profundidad la vas a traducir aquí en una medida de nuestro vernier y ya vas a determinar qué cantidad pudo hacer del movimiento de antepulsión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces se mide sobre los órganos dentarios, que perdón, es que se cortó un poquito. Van a hacer la medición sobre los incisivos. Estos. Sí, gracias, doctor. ¿Vale? Sobre los incisivos. El vernier lo colocas sobre esta cara del incisivo inferior, metes la regleta y cuando la regleta toque el borde incisal del incisivo superior, ahí es donde vas a hacer tu medición. ¿Sale? Ahora, no solo también vamos a medir el hecho de, hacer la medición, ver si tiene restricción o no tiene. Si el paciente tiene restricción, otra cosa que vamos a medir es acuérdate, vamos a la presencia o no de dolor. Si se darán cuenta, a partir de este momento, desde la revisión, desde el apartado anterior, en todos estos apartados vamos a hablar del dolor, porque el dolor nos implica una lesión mayor, ¿vale? Entonces, si te das cuenta, el dolor va a ser un signo que va a estar presente o que lo vamos a ir buscando, que nos puede determinar si hay una mayor o menor gravedad. Ejemplo, en este caso, si el paciente le dices, haga el movimiento hacia adelante, la antepulsión, haces la medición, y el paciente tiene restricción, es decir, tiene menos de 1 milímetro, pero no tiene dolor, seguramente es por índole muscular. O sea, que no puede hacer el movimiento porque sus músculos no están funcionando chido. ¿Sale? Pero en cambio, si el paciente dice, hace el movimiento, tiene menos de 10 milímetros y tiene dolor, seguramente acuérdate que a nosotros, al momento de que hacemos este movimiento, nuestro cóndilo se va hacia adelante sobre la cavidad glenoidea. Y si hace este movimiento y genera dolor, es porque ya está lastimando el disco articular. Entonces, si hay restricción, hay menos de 10, hay 10 milímetros, menos de 10 milímetros, hay restricción y hay presencia de dolor, quiere decir que hay una lesión al interior de la articulación temporomandibular. ¿Sí me explico? Sí, doc. Entonces, recuerden entonces que a partir de hoy, la presencia de dolor, les repito, es indicativo de mayor gravedad o mayor lesión. Podemos encontrar signos de que hay lesión, pero si no hay dolor, quiere decir que el paciente todavía no está ganando sus estructuras. La presencia de dolor nos indica que hay un daño a las estructuras. Espérenme, déjenme un minuto. Porque ya se ya empiezo a hablar como muy romántico. Vale. De todos modos ya saben, ¿eh? Al terminar esto, váyanlo repasándolo, váyanlo analizando. Y si van saliendo más dudas a la siguiente clase, pues con toda confianza para que las podamos ir dilucidando. ¿Sale? Vamos a ir con el siguiente apartado. Vamos a hablar de la palpación, de la exploración de la TM en palpación externa y bilateral. Es decir, vamos a tocar la articulación. No solo, entonces acuérdate que dentro de toda esta parte hay implicaciones tanto de observación, de medición,
de tocar o de escuchar. ¿Sale? Y entonces, ¿qué vamos a hacer con la exploración y palpación de la tela? Es decir, pues le vamos a pedir a nuestro paciente que se siente cómodamente, que esté sentadito, así, en una silla, a modo que nosotros podamos estar por detrás de él. ¿Sale? Y entonces, vamos primero a ubicar la articulación. Entonces, primero tenemos que ubicar la articulación de nuestro paciente, ¿sale? ¿Y cómo la vamos a ubicar? A través, utilizando nuestros dedos índices. ¿Sale? Entonces colocamos nuestros dedos índices por delante, ya saben, del conducto auditivo, acá. Le pedimos al paciente que abra para saber que estamos dentro de la articulación, ¿no? ¿Sale? Luego, una vez que hacemos esto, ¿qué vamos a buscar? Dice, se deben de palpar simultáneamente. Aquí es importante porque dice, ¿no? Gracias a la naturaleza, a la vida, a Dios, a quien ustedes crean, pues tenemos, nuestro cuerpo es simétrico. Quiere decir que las estructuras que tenemos tanto del lado derecho, las tenemos del lado izquierdo. Entonces, tú podrás observar, por ejemplo, que tengo aquí un cambio de coloración, lo tengo rojo, y si veo de este lado y también lo tengo rojo, una de dos, o es una situación normal, que es lo más común, o poder comparar la sensación del lado derecho con la del lado izquierdo. Entonces, el hecho de que palpemos al mismo tiempo las articulaciones nos va a dar la información necesaria para poder comparar las estructuras y poder determinar si lo que estoy sintiendo es algo anormal o es una situación normal que está presente en nuestra articulación. ¿Vale? Dice, vamos a buscar dolor a la palpación. Aquí, ojo, vean. Nosotros al tocar, si hay alguna lesión al interior de la articulación, que esté inflamado el disco, esté inflamada la cápsula o que esté lastimado el cóndilo, al momento de tocar nos va a doler. Aquí es importante comprender y hacerles saber a ustedes que al tocar o mediante la activación de la palpación, hay tres tipos de palpación. Palpación superficial, media y palpación profunda. Palpación superficial, media y profunda. ¿En qué sentido va eso? La intensidad. Ustedes pueden colocar su mano, ocupen su manita con su dedo índice, y el hecho de que nada más estén haciendo esto, flotando, es la palpación superficial. Si empiezan a oprimir un poquito, es palpación media. Si ya apachurran más, es palpación profunda. Repito, superficial, nada más tocan, poquito, así, bonito. Palpación media, ya hacen una ligera presión. Y finalmente, palpación profunda, ya literal, apachurran. Y aquí hacer la distinción con nuestros pacientes. No es lo mismo que sientas incomodidad. Al hacer la palpación profunda, claro que vas a sentir incomodidad, ¿no? Porque te están apachurrando. A que sientas, creo que me volvió a botar la plataforma, entonces te vuelvo a entrar. A que no es lo mismo sentir la molestia y la incomodidad de que te esté apachurrando. Es importante, entonces, que determinemos a qué punto siente dolor nuestro paciente. Normalmente cuando el proceso está ya muy fuerte, entonces aquí déjenme volverlo a escribir. Entonces, acuérdate, vamos a hablar de palpación superficial, media y profunda. Entonces, ¿por qué es importante? Les decía, no es lo mismo sentir la presión que sentir dolor. Buscamos dolor. Cuando el paciente siente dolor de manera superficial, quiere decir que el evento, o sea, que es más, por decirlo así, y lo pongo entre comillas, el proceso es más grave.
sea, quiere decir que la inflamación que está generando ya está tan grande que incluso con tocar superficialmente ya es muy doloroso. O sea, ya, acuérdate que nuestra articulación no es completamente superficial, tiene que estar todavía cubierta por músculos y por piel. Entonces, si tú solamente le tocas aquí y te dices, ah, ya me dolió, quiere decir que el proceso es ya más avanzado. ¿Sale? Y por el cambio, si presenta dolor a la palpación profunda, quiere decir que su proceso es un tanto incipiente, es decir, que está empezando. Entonces, aquí es al contrario. Si el dolor es sobre la superficie, apenas al tacto, quiere decir que la situación es más complicada porque ya está muy inflamado toda esa zona. ¿Sale? Si es medio, pues ahí su nombre lo dice, está intermedio. Y si es al dolor solo a la palpación profunda, quiere decir que el proceso está empezando, apenas va la lesión empezando en las estructuras de la articulación. ¿Sale? Entonces, lo primero que debemos de sentir al tocar a nuestros pacientes. Luego, aquí dice, ruidos articulares. Acuérdate que nuestra articulación, las superficies articulares como tal no van a estar en contacto una con la otra. ¿Quién se interpone? El disco articular. Y recuerda entonces que al momento de mover ese cóndilo sobre la cavidad glenoidea, no tendría que generar ningún ruido, ningún frotamiento. Cuando ya hay algunas situaciones de alteraciones, se empiezan a generar dos tipos de movimientos, dos tipos de ruidos patológicos en la articulación. El primero, el más común, es el famoso clic, o también denominado ruido de atrapamiento. Ruido de atrapamiento. Acuérdate, cuando nuestro cóndilo se mueve durante la apertura, ¿el disco articular se queda fijo en la cavidad glenoidea o también se mueve? También se mueve. Se mueve. También se mueve. Entonces, acuérdate, voy a tratar de hacer aquí un dibujito. Entonces, acuérdate que está aquí nuestra cavidad glenoidea. Aquí está nuestro cóndilo del temporal. Aquí estaría nuestro cóndilo y aquí estaría nuestro disco. Entonces, cuando el cóndilo se mueve hacia acá, el disco hace un movimiento hacia adelante. Total que en el movimiento de apertura, ¿sale? Nuestro cóndilo estaría así y nuestro disco estaría más o menos así. Acuérdate, se posiciona anterior entre el cóndilo del temporal y el cóndilo de la mandíbula. Cuando cerramos la boca, nuestro cóndilo tendría que regresar a su posición normal, nuestro disco exactamente en la misma posición. Ahora, en algunas situaciones, cuando el disco se empieza a afectar, ¿quién hace el movimiento? ¿Quién genera que se mueva el disco? ¿Qué músculo? Pterigoideo. ¿Cuál pterigoideo? Porque son dos. Lateral. ¿Lateral en qué porción? ¿Superior o inferior? Perdón. ¿En qué porción del pterigoideo lateral? ¿Superior o inferior? Inferior. Ah, superior. Superior. Acuérdate, la porción superior. Entonces, hay veces que ese músculo se empieza a emocionar de más y jala de más el disco. Entonces, si a algunas ocasiones este disco se va de vacaciones un poquito y se va más adelante, se atrapa. Entonces, cuando tú quieres cerrar la boca, ¿sale? Este disco se apachurra entre los dos cóndilos y parece que va a tronar. Como que truena, el paciente abre la boca y como que truena. Y literal, espero que se escuche esto. Se llama clic porque se escucha así. ¿Sí escuchan el de la pluma? Sí, se escucha. Y entonces, por eso se llama clic, porque el disco se atrapa entre los cóndilos y entonces al momento que el paciente quiera abrir o cerrar, truena. Y ustedes lo pueden percibir. Sienten como, así como ahorita yo hago esto y sienten el golpeteo, aparte que se
sienten el golpeteo en su dedo del botoncito sobre su dedito, cuando la pluma, así se siente. Se siente un pequeño golpeteo al momento de abrir o cerrar. Pues aquí, cuando ustedes detecten un ruido, deben de determinar, bueno, sí, el paciente tiene un clic, y el clic es de apertura, es decir, cuando abre la boca se escucha el clac, o cuando cierra la boca, es decir, de cierre, o en los dos movimientos. O sea, el clic podría estar presente al abrir la boca, al cerrar la boca, o en ambos movimientos. Es un clic complejo, de apertura y de cierre. Y entonces es un signo. ¿Por qué? Si ustedes perciben ese clic, quiere decir que hay una patología del disco articular, que el disco articular se está quedando atrapado, sea hacia adelante o al momento de cerrar. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, doctor. Luego, el otro ruido que se escucha, que es patológico, es la crepitación. La crepitación es dice los libros, es un ruido sordo, áspero y rudo. Sordo, áspero y rudo. Pues así como, qué broma, ¿no? Sordo, áspero y rudo. La crepitación surge, o el ruido de crepitación surge, acuérdate, cóndilo, disco articular, cavidad glenoidea. Nunca se tocan. Nunca está en contacto el cóndilo con la cavidad glenoidea directamente. Siempre se interpone el disco. Te acordarás, en el video que vimos, de explicativo, decía que cuando el disco ya tanto va y viene, y el cóndilo lo empieza a apachurrar donde no debe, el disco se empieza a destruir, se empieza a degradar. Y entonces puede llegar un momento en el que ese disco literal deje de existir. Ya, se murió, se finí, se tut, ahí quedó, chupó faros. Y entonces, ¿qué va a pasar con el cóndilo? Se va a impactar ¿sobre quién? La cavidad ¿Sobre quién se va a glenoidea. impactar? Sobre la cavidad glenoidea. Y entonces, ¿qué pasa si nosotros hacemos un roce de hueso con hueso? Va a generar demasiada fricción, va a generar daño a las superficies articulares. Y entonces, cuando ya hay roce de superficies articulares directas, el ruido que se percibe es la crepitación. Este signo de crepitación es un signo muy grave porque implica eso, que ya haya un roce de superficie articular sobre superficie articular. ¿Cómo se percibe? Pareciera, al momento de abrir, ustedes van a tener aquí sus deditos, al momento de que el paciente abra, se va a sentir como si algo arrastrara, como que chocara, como que es un frotamiento extremo. Van a sentir como así, como que incluso pueden percibir esa sensación como de un ligero burbujeo en su dedo. El paciente, ahora, eso lo vamos solamente con la percepción, lo vamos a ver también en la auscultación. Este paciente ya les dice, es un signo de lesión bastante grave. ¿Sale? Los dos ruidos. Stephanie Serrano, levanta usted la mano. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Échala. Ve que le comenté que tuve un accidente. Entonces, justo eso me pasa ahorita. Tengo como una crepitación. ¿Cuál sería el tratamiento para cualquier paciente así? O sea, ¿lo tenemos que referir a algún lado? ¿O qué se debe de hacer? A ver, perdón, es que te perdí exactamente el principio. Me dijiste que tuviste un accidente, ¿ok? Sí. ¿Luego? Sí, entonces pues de ahí empiezo a escuchar como que una crepitación. En esos casos, ¿qué se debe de realizar? ¿Se debe referir al fisio o nosotros podemos hacer alguna maniobra o prescribir algún tipo de tratamiento? No sé. Ok, ¿recibiste un golpe directo hacia la mandíbula? Sí. Ok, bueno, mira, perfecto.
Muy buena observación. Cuando es una situación de índole traumático, como en este caso, ya sea que vas en el coche, chocas, o te dan un golpe, ¿no? Qué sé yo. Cualquier situación que... Cuando nosotros recibimos un golpe directo en el mentón del lado, lo que sucede es que esa fuerza dinámica, el cóndilo, se impacta fuertemente sobre la cavidad glenoidea, lastima el disco y lastima la cavidad glenoidea. Entonces, aquí dos cosas. Uno, puede ser un proceso completamente inflamatorio, como cualquier lesión, ¿no? Se lastima, se inflama y esperar que se recupere. Pero por las cualidades de nuestra articulación, sabemos que una lesión ahí puede dejar secuelas. Ahora, tú empezaste a escuchar un sonido de rudo al momento de abrir o de cerrar. Lo indicado primero es saber si hay lesión orgánica, es decir, se lastimó algo o solamente está lastimado como tal. Para esto yo te recomendaría forzosamente hacer una tomografía de la articulación temporomandibular. La tomografía, porque la radiografía como tal, la panorámica, solo te va a decir si hay un adecuado espacio entre la cavidad glenoidea y el cóndilo. Lo correcto será hacer la tomografía para poder analizar cada una de las estructuras. Esto lo tiene que valorar forzosamente el cirujano maxilofacial. Si el cirujano ve que no hay ninguna lesión que, digamos, de daño permanente en esta zona, lo correcto entonces sí es ir, obviamente de la mano, parte del tratamiento es con un fisioterapeuta. Porque acuérdate que forzosamente, siempre que se lastima una articulación, cualquiera que sea, los músculos circundantes van a actuar a manera de protección. Y una manera de protección, y lo veremos más adelante en los trastornos, es ponerse duros, aumentar su función, poner como una coraza. Pero esa contracción sostenida, a la larga, puede generar mayor daño, o sea, porque el músculo no sabe hasta dónde terminó la lesión y se sigue manteniendo duro, y esa mantenerse duro o en contracción sostenida puede generar lesión en la articulación. Entonces, si tú ya estás teniendo esto por antecedente traumático, sí debería de hacerte una tomografía que la valore el cirujano maxilofacial. Si no hay daño orgánico como tal, debe de ir de la mano con una rehabilitación fisioterapéutica para favorecer la restauración de la función de tu articulación. ¿Sale? Ok, Doc, gracias. No, ¿de qué? Para eso estamos. Ok, continuamos. ¿Vale? Vamos bien hasta acá. La siguiente. Aquí decía simetrías en el relieve. ¿Qué debemos de sentir? Muchas veces, cuando el paciente ya tiene una lesión de su articulación lo bastante severa, se le generan abultamientos. Literal, se le ve en el paciente como tiene una protrusión, una elevación de asimetría, ¿no? Entonces, checar que no haya esa asimetría en el relieve propio de la articulación, tanto derecho como izquierdo, ¿vale? Entonces, aquí con eso terminamos el siguiente apartado. Vamos con el siguiente apartado. La auscultación. La auscultación es escuchar. Vamos a escuchar. Y aquí, ojo, normalmente la auscultación la vamos a usar, la vamos a realizar con estetoscopio. Ya tienen el estetoscopio, que hasta que utilizan los médicos para poder escuchar el corazón. Entonces, si tienen el estetoscopio, pues adelante. Si lo quieren comprar, yo les recomendaría que compren el más baratito. Ahí los que venden 100 pesos, que el puesto médico lo venden, ahí por ejemplo sobre el 13 Sur, frente a la Facultad de Medicina de la UAP, todo es el más baratito. Si no lo pueden adquirir, en la auscultación, literal, lo que estetoscopio sobre la articulación, tanto del lado de... Vamos a colocarlo del lado tanto derecho como del lado izquierdo. ¿Sí me están escuchando bien? Hasta apenas, Doc. Está trabando un poco, Doc. ¿Cómo se está trabando?
Ay, ¿por qué no me dicen? Ah, ¿verdad? Hasta que solo... No se escucha, doctor. Ya escucho. Les decía, aquí la auscultación la vamos a usar con estetoscopio. Si pueden y ya tienen un estetoscopio en casa, adelante, ocúpenlo. Si quieren comprarlo, compren el más baratito, ahí hasta de 100 pesos. Si no lo pueden comprar, se les complica, también no hay ningún problema, ¿no? ¿Sale? Ahora, ¿qué vamos a escuchar? ¿no? Colocamos el... Pero ¿Mande? lo vamos a estar ocupando, ¿no? Pues sí, lo van a ocupar, por ejemplo, en sus clases de método y esas cosas. Digo, puede ser una inversión, pero normalmente no traten de, digo, no, por mi parte, digo, no es obligatorio, pero si lo quieren comprar, adelante, ¿no? Porque no digan, ah, ya me obligó, no lo estoy obligando. Entonces les decía, colocamos el estetoscopio de la articulación tanto derecha como izquierda y le pedimos al paciente que abra y cierre su boca. ¿Qué vamos a escuchar? Ahora sí, ¿te acuerdas que en el apartado anterior palpamos algún ruido? Aquí vamos a escuchar si hay algún ruido articular. Aquí sí vamos a percatar, y literal, si hay un clic, el paciente van a escuchar eso. El clic. Si hay una crepitación, van a escuchar un como burbujeo. Se escuchan. Parece como si estuvieran lijando. Esa es la palabra. Como cuando lijan algo, es la crepitación. Entonces, lo que tendrán que poner en su historia clínica al momento de la auscultación es, si encontraron ruidos articulares, ¿cuál? Clic, tanto de apertura o de cierre, o de ambos, o encuentran crepitación de apertura o de cierre, o ambos, y en dónde, del lado derecho o del lado izquierdo, ¿sale? O bilateral, porque también hay casos, ¿no? Hay veces podrá ser la situación en la que el paciente esté muy afectado, y hay de los dos lados, ¿sale? Entonces, en la auscultación es lo que se va a buscar, la presencia o ausencia de ruidos articulares. ¿Dudas en este sentido? No, doctor. Pero ¿va a subir el video de esta clase a YouTube? Sí, todo lo subo. Ahorita, déjeme, me he tenido es que tengo el canal, pero creo que ya se está saturando de algunos videos de la sesión pasada, entonces hoy me voy a echar un lente para revisar de qué videos están, y a lo mejor bajaré algunos y subo otros, o ahí voy, ¿no? ¿Se puede escuchar un doble clic? Sí, porque digo, puedes escuchar el clic a la apertura y al cierre combinado. O sea, le escucha aquí el paciente, cuando abre, truena, cuando cierra, truena. Y hasta hay pacientes tan amoladitos que en las dos articulaciones son, tanto derecho como izquierdo, a la apertura y al cierre. O sea, eso lo tienen que apuntar. Entonces le digo, déjenme, hoy me echo ahora sí ya me he hecho la pescada en esta parte del video, y sea que lo suba directo al canal de YouTube o a lo mejor se lo subo a Google Drive. ¿Cómo se escucha? Ajá, ¿sale? ¿Vamos bien? Ahora, siguiente. Ahora, todo esto, esta parte anterior, digo, con el funcionamiento de la articulación. Vamos a hablar de algo que se llama la prueba de Krug-Poulsen. La prueba de Krug-Poulsen es, ya con esa terminamos la sesión. La prueba de Krug-Poulsen nos va a ayudar para saber el estado de la musculatura. El estado de la musculatura. Es una prueba que tiene que ver con si está o no adecuadamente funcionando la musculatura. Específicamente nos va a servir para el músculo, para determinar si nuestro músculo macetero está funcionando de manera adecuada. ¿Vale? Acuérdate que este músculo, el macetero, es el que nos ayuda, es uno de los más fuertes, ¿no? Que nos ayuda al cierre, para desgarrar, para triturar, chido. Entonces es el músculo que más utilizamos en la cuestión del cierre activo de nuestra mandíbula.
Entonces, algunas veces, por alguna cuestión oclusal, o sea, si te pusieron una amalgama y está mal hecha, como ahorita, ¿no? Como una situación traumática, etc., etc., el primer músculo que se altera en su funcionalidad es el músculo macetero. Normalmente, esta funcionalidad tiene que ver con dolor al activar el músculo. Ahora, ¿cómo la utilizamos? Bueno, acuérdate que nosotros tenemos una posición de descanso de la articulación, ¿se acuerdan? En esta posición de descanso de la articulación quiere decir que no hay activación de ningún músculo. ¿Y cómo sabemos que estamos en posición de descanso de la articulación? Nuestros dientes no están en contacto. Cuando estás dormido, tus dientes no están en contacto. Si estás viendo la tele entretenidamente o estás estudiando bien entretenido, tus dientes, tus superficies oclusales no están en contacto. Hay una separación de aproximadamente 2 milímetros. Esa posición de reposo debe de estar mediada por que el macetero está funcionando adecuadamente. Si tú todo el tiempo estás apretando, aunque estés viendo la televisión, aunque estés durmiendo, hay un hiperfuncionamiento del macetero. Y eso se traduce en el famoso bruxismo, ¿no? Y genera un desgaste en las superficies oclusales. Entonces, para nosotros saber si ese músculo está bien en funcionalidad, vamos a introducir una batelenguas, que es más o menos 2 milímetros de amplitud, una batelenguas sobre el lado derecho hasta la altura de la segunda molar, ¿sale? Y entonces le pedimos al paciente que muerda fuertemente la batelenguas. Si al momento de morder al paciente le duele, es una prueba de Krupp-Poulsen positiva. Quiere decir que su macetero está hiperfuncionante del lado derecho. Haces la misma prueba, introduce la batelenguas del lado izquierdo hasta la segunda molar y le pides al paciente que muerda. Si le duele, prueba de Krupp-Poulsen positiva. Si no le duele, prueba de Krupp-Poulsen negativa. ¿Sale? Puede ser que sea positiva de los dos lados, o puede ser que solamente sea positiva de un solo lado, o lo más indicado, en la cuestión de la normalidad, es que sea una prueba negativa. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas hasta acá? No, doctor. No, doctor. Ok, entonces cuando nosotros hagamos el vaciado de nuestros datos, vamos a poner en nuestra historia prueba de Krupp-Poulsen positiva o negativa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. ¿Sale? Pues vayan repasando esto para que la siguiente clase, yo creo que terminamos de ver esto y podamos ir sacando dudas al respecto. Ay, qué adelantada, Itzel, ya te quieres ir, no manches. Ah, corre, ya. Has roto mi corazón el día de hoy, ya, corre. Ya no me quieres oír. No, Ya. Háblale a la mano. Mira. Háblale a la mano. Ya. no. Oye, Itzel le hablará a la mano. No, no es cierto. Váyanse. Ya todo fue. Vayan colocando la palabra presente, ya se adelantó Itzel, ya es Kiri. Está bien. Póngale ahí presente. ¿Sale? Todos. Y degolean, estudien, repasen esto, ¿sale? Y si van saliendo dudas, con toda confianza las vamos sacando la clase que viene, porque les digo, van a realizarlo